frío, cruel, calculador. Quienquiera que dejara a Rose Bennet en ese granero no la había dejado allí por accidente. La habían dejado sangrando sola y media inconsciente en la oscuridad. Habían contado con que moriría antes del amanecer. Entonces despertó, y la mano de un viejo vaquero ya estaba sobre su pierna. Rose no gritó. El grito le llegó a la garganta, y allí murió. Sus ojos se dirigieron directamente al revólver cerca de su rodilla. Si se movía mal, eso era lo primero que pensaba alcanzar. El dolor la golpeó demasiado fuerte, demasiado rápido. Abrió los ojos de golpe y vio heno, polvo y un extraño arrodillado sobre ella. Era ancho de hombros, con barba gris y curtido por el viento y los años. Un pañuelo rojo colgaba suelto de su cuello. Una mano presionaba un paño doblado contra el profundo corte en su muslo. La otra descansaba cerca de un revólver en el heno por un segundo congelado. Rose pensó lo peor. Pensó que era el hombre que había hecho esto o el hombre que había regresado para terminarlo. Intentó apartarse. El dolor le desgarró la pierna y el granero dio vueltas. El vaquero le sujetó el tobillo antes de que pudiera volver a abrir la herida. Su agarre era firme, no brusco. Tranquila, dijo. Su voz era baja y seca como madera vieja en verano. Rose lo miró fijamente, respirando con dificultad, con las muñecas quemadas. Bajó la mirada y vio las marcas de la cuerda, rojas, hinchadas, lo suficientemente profundas como para contar su propia historia. Los recuerdos volvieron a retazos. Botas en la tierra, una mano dura en su brazo, una rueda de carreta golpeando una roca, hombres hablando como si ella ni siquiera estuviera allí. Luego la puerta del granero cerrándose de golpe, luego la oscuridad. El vaquero vio hacia donde se habían dirigido sus ojos. Sin decir palabra, deslizó el arma más lejos sobre el heno. Luego se quitó el abrigo y lo extendió sobre su falda rasgada antes de volver a tocar el vendaje. Lo que fuera que hubiera pasado en ese granero, había pasado antes de que él abriera la puerta. Eso fue lo primero que no encajaba con su miedo. Lo segundo fue su forma de trabajar. Rápido, limpio, seguro. Miró el corte una vez, luego apretó la tela con un nudo que decía que ya había hecho esto antes. Los hombres que pasaron suficientes años en las rutas de ganado aprendieron a detener una hemorragia rápidamente o a enterrar a sus amigos lentamente. Herida de cuchillo, dijo. Pensada para ralentizarte, no para matarte rápidamente. Rose sintió un frío intenso. Él examinó las marcas de la cuerda en su muñeca, luego miró hacia la puerta abierta del granero. 2 hombres, tal vez 3, dijo. Quien te ató sabía lo que hacía. Afuera, un caballo golpeó con fuerza la tierra. El vaquero giró la cabeza de inmediato. Escuchó. No a ella, ni al viento, sino a algo más lejano. Un sonido demasiado débil para que Rose lo oyera. Metal, tal vez cuero. Una anilla de silla de montar moviéndose en algún lugar más allá del campo. Se puso de pie rápidamente y miró a través de las puertas del granero. La luz de la mañana se derramaba sobre la tierra seca más allá del rancho. Línea de cerca, poste de pozo, yerba abierta. Ni pueblo, ni camino, ni ayuda. Solo kilómetros de mezquitería y problemas que podían llegar con fuerza si querían. Cuando se volvió, Rose lo vio en su rostro. No le sorprendió encontrarla. Estaba enojado porque alguien más había encontrado este lugar primero. Por favor, susurró ella. Era todo lo que tenía. El vaquero se arrodilló de nuevo, pero esta vez se apartó lo suficiente para que ella pudiera respirar. ¿Crees que soy uno de ellos?, preguntó. Rose no dijo nada. No sabía qué creer. Metió la mano en el heno cerca de su hombro y recogió un trozo de manta desgarrada. En una esquina estaba marcada una marca de ganado, una H torcida dentro de un círculo. Rose se quedó inmóvil en el momento en que la vio. El vaquero lo notó. «¿Conoces esta marca?», dijo. Ella tragó saliva con dificultad. Todos cerca de Dry Creek conocían esa marca. Pertenecía a Arrow Ridge. Una gran propiedad.
Demasiado dinero. Demasiados hombres que se mantenían leales por las razones equivocadas. Los labios de Rose temblaron. Él me encontró, dijo. Los ojos del vaquero se entrecerraron. —¿Ey? —preguntó. Rose miró hacia la puerta abierta como si el nombre mismo pudiera traer consigo el sonido de cascos. Clint Arrow. El vaquero no reaccionó con sorpresa. Eso era peor. Reaccionó como si las piezas acabaran de caer donde temía que lo hicieran. Volvió a mirar el paisaje, luego a Rose y después a la sangre en sus manos. Por un instante, su rostro se endureció, adquiriendo una expresión vieja y peligrosa, no de crueldad. Decisión. Me llamo Jed Calloway, dijo. Te encontré antes del amanecer. Bocti sostuvo su mirada, aún temblando. ¿Por qué sigo aquí? Preguntó. Jed volvió a mirar hacia el horizonte. Si la llevaba directamente al pueblo a plena luz del día, todos los ojos entre Msketrich y Drake Creek llevarían la noticia a Rowridge antes de la cena. Si la mantenía escondida allí, tal vez ya fuera demasiado tarde. A lo lejos, más allá de la cerca, una delgada estela de polvo se elevaba con la luz de la mañana. Jed la vio primero. Rose vio cómo su rostro cambiaba. Entonces él buscó el revólver que había apartado. Y en ese momento, Rose comprendió que la verdad era aún peor que el granero. Los hombres que la habían abandonado a su suerte iban a regresar. Y ahora sabían que la habían encontrado. Esa delgada línea gris que se alzaba sobre la yerba no era viento. Eran jinetes. Se metió el revólver en la mano, tranquilo y firme, como hace un hombre que ha repetido el mismo movimiento 1000 veces. Rose vio el cambio en su rostro. No pánico, no miedo, solo cálculo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó en voz baja. Jed volvió a la puerta del granero y se cubrió los ojos con la mano. Difícil de decir, respondió. 10 minutos se esforzaban a sus caballos. Las palabras resonaron pesadamente en el aire. Rose sintió que se le oprimía el pecho. 10 minutos no era nada. No allí. No cuando el pueblo más cercano estaba a casi 24 kilómetros y apenas podía mantenerse en pie. Jed se volvió hacia ella. El granero olía a polvo, cuero y madera vieja calentada por el sol de la mañana. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Jed se agachó junto a ella de nuevo y revisó el vendaje de su pierna. La sangre había disminuido. Eso estuvo bien, pero no lo suficiente como para cabalgar con fuerza. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó. Rose lo intentó. Se incorporó apoyándose en un codo. El dolor le atravesó la pierna de nuevo y la vista se le nubló. Negó con la cabeza. Jed exhaló lentamente por la nariz. Está bien, dijo. Luego hizo algo que la sorprendió. Se puso. De pie, agarró un viejo saco de pienso de la esquina y lo arrojó por el suelo del granero hacia ella. Envuélvete esto alrededor de los hombros, dijo. Rose frunció el ceño. ¿Por qué? Jed se encogió de hombros a medias. Porque cuando un grupo de hombres llega a caballo buscando problemas, dijo que ayuda si la mujer que buscan no está tumbada a plena vista. Rose se puso el saco. Olía a grano y polvo, no agradable, pero cálido. Jed salió del granero. Rose pudo oír el crujido de sus botas sobre la grava, luego el chirrido del cuero. Un momento después, el caballo del rancho resopló suavemente. Jed regresó con una pequeña alforja. Se arrodilló junto a ella de nuevo y la abrió. Dentro había algunas cosas. Carne seca, 2 cartuchos, una pequeña botella de whisky y un mapa doblado y desgastado por los pliegues. Bebe, dijo, entregándole la botella. Rose dio un pequeño sorbo. El ardor le afectó la garganta y el pecho a la vez. La hizo toser, pero también le devolvió algo de vida a sus manos temblorosas. Jed asintió. Eso ayudará. Rose lo observó con atención. No parece sorprendido, dijo ella. Jed volvió a mirar hacia la puerta del granero. La gente que deja un cadáver en un lugar como este suele regresar, respondió.
Ya sea para asegurarse de que el trabajo esté hecho o para que nadie hable. Rose volvió a sentir frío. Afuera, el ranchero golpeó el suelo con su casco. Jed lo notó. Inclinó ligeramente la cabeza, escuchando. El rastro de polvo más allá de la cerca estaba ahora más cerca. Rose no podía verlo desde el suelo del granero, pero no lo necesitaba. Los ojos de Jed se lo decían todo. «Vienen», susurró ella. Jed asintió levemente. «Claro que sí». Se levantó y caminó de nuevo hacia las puertas del granero. Durante unos segundos, se limitó a observar el horizonte. Luego se volvió y habló con la misma voz firme. «Esta es la verdad», dijo. «Si llegan y te encuentran aquí, este lugar se convertirá en tu tumba». Rose tragó saliva con dificultad. «¿Y si no me encuentran?», preguntó. La boca de Jed se contrajo ligeramente. «Entonces se ponen muy curiosos. ¿Sobre a dónde fuiste?». Rose entendió lo que eso significaba. Ninguna buena opción, solo diferentes tipos de problemas. Jed miró la marca, grabada en la manta desgarrada. Una H torcida dentro de un círculo. Arrow Ridge. Pero un rancho grande, una gran reputación. Demasiados hombres dispuestos a cabalgar duro por las razones equivocadas. Jed volvió a coger el revólver y comprobó el tambor. 6 balas. Eso era algo, pero no suficiente si Clint Arrow había traído amigos. Rose lo observó durante un largo momento. «¿Por qué me ayudas?», preguntó en voz baja. Jed no respondió de inmediato. Empujó el revólver de nuevo a su funda y apoyó un hombro contra la pared del granero. Luego la miró como un hombre que recuerda algo en lo que no había pensado en años. Porque dijo lentamente, «He visto lo que pasa cuando nadie interviene». El polvo de afuera se hizo más denso. Los cascos aún no se oían fuertes, pero ya estaban lo suficientemente cerca como para que el ranchero volviera a sacudir la cabeza. Jed se enderezó. «Bueno», murmuró, «parece que estamos a punto de descubrir lo que valientes son realmente los muchachos del señor Eros». Rose se ajustó el saco de pienso alrededor de los hombros. El miedo aún se instalaba en su pecho, pero algo más había comenzado a crecer a su lado. Esperanza, solo una pequeña parte, pero real. Antes de continuar, si estas viejas historias del oeste significan algo para ti, suscríbete. Luego sírvete una taza de café o té, ponte cómodo y dime en los comentarios qué hora es donde estás y desde dónde estás escuchando esta noche. Porque lo que sucedió después en ese tranquilo rancho a las afueras de Mosquite Ridge fue el momento en que todo cambió. El momento en que Jed Caleway se dio cuenta de que esos jinetes no solo venían por Rose, sino también por él. El primer casco llegó al rancho unos minutos después. No fuerte, solo un ritmo sordo rodando sobre el suelo seco. Jed Caleway lo oyó antes que Rose. Salió del granero y apoyó un hombro en el marco de la puerta, mirando a través de la amplia yerba hacia el polvo que se levantaba. 3 jinetes, tal vez 4, difícil de saber desde esa distancia, pero sabía una cosa con certeza. Los hombres que cabalgaban así no andaban buscando ganado extraviado. Detrás de él, Rose intentó incorporarse de nuevo, un dolor agudo le atravesaba la pierna, pero esta vez se obligó a mantenerse erguida. El miedo tenía una extraña manera de dar a la gente una fuerza que no sabían que poseían. Jed volvió a entrar. Sus botas se movían con paso firme sobre el suelo del establo. Sin prisa, sin pánico, solo un hombre que ya había tomado una decisión en su mente. Agarró una vieja caja de madera y la deslizó detrás de Rose para que pudiera apoyarse en ella. «Mantente agachada», dijo. Rose asintió. Jed volvió a mirar la torcida marca H, Arrow Ridge. Esa marca significaba dinero. Significaba hombres que creían que las reglas eran algo para otros. Y significaba Clint Arrow. Jed había oído ese nombre antes. La mayoría de la gente en 3 condados lo había oído. Un hombre al que le gustaba el control. Un hombre al que le gustaba aún más la amenaza. Rose observó cómo se tensaba la mandíbula de Jed cuando miró la marca. «¿Lo conoces?», dijo en voz baja.
Jed no la miró. Conozco a ese tipo, respondió. Afuera, los cascos se oían más claramente. Rose cerró los ojos por un momento, luego volvió a hablar. Su voz salió baja pero firme. No quería matarme rápido, dijo. Jed giró la cabeza ligeramente. ¿Qué quieres decir? Rose tragó saliva. Quería asustarme primero. El granero pareció más frío después de esas palabras. Jed no interrumpió. Esperó. Rose miró sus manos. Dijo, si hablara en Drake Creek, continuó lentamente. Nadie volvería a encontrarme jamás. Jed no dijo nada, pero sus ojos se aguzaron. Rose respiró con dificultad. Había un libro de contabilidad, dijo. Dinero que circulaba por el rancho que no pertenecía al ganado. No era dinero del rancho. No era dinero honesto. Del tipo que podría arruinar a hombres con buenos abrigos y reputaciones intachables. Jed finalmente la miró. Así es, asintió Rose. Vi nombres. Ella vaciló. Nombres importantes. El golpeteo de los cascos afuera se oía cerca. Demasiado cerca. Jed se dirigió de nuevo hacia la puerta del granero. 3 jinetes se veían claramente a lo lejos. 2 detrás, 1 delante. El que iba delante cabalgaba como un hombre que creía que la tierra ya le pertenecía. Jed retrocedió y cerró la puerta del granero hasta la mitad. La sombra justa para ocultar a Rose entre el heno. ¿Alguna vez has disparado un arma?, preguntó. Rose negó con la cabeza. No lo creo, dijo Jed. Sacó el revólver de su funda de nuevo. Luego miró el vendaje alrededor de su pierna. La verdad es, dijo. Hoy no vas a montar a caballo a ninguna parte. A Rose se le revolvió el estómago. ¿Y ahora qué pasa? Jed inclinó la cabeza, escuchando de nuevo. Los jinetes habían disminuido la velocidad. Eso significaba que estaban lo suficientemente cerca como para ver los edificios del rancho. Jed caminó hacia la pared lateral y levantó una tela suelta. Tablón lo suficientemente grande como para mirar afuera. El polvo flotaba más allá de la abertura. Los jinetes se acercaban por la línea de la cerca. Ahora Rose lo observaba. Podrías irte, dijo en voz baja. Jed no se dio la vuelta. Podrías decir que nunca me viste. Eso le hizo sonreír un poco. No una sonrisa feliz, solo una cansada. Señora, dijo. Si los muchachos de Clint Arrow llegan y encuentran sangre en mi granero, ya soy parte de esto, me guste o no. Rose bajó la mirada de nuevo. Le temblaban las manos. Jed estudió a los hombres que se acercaban. Contó rifles y contó alforjas. Contó la forma en que escaneaban el suelo. No eran tontos. Buscaban señales. Y había muchas. Sangre, huellas de botas, un caballo atado afuera. Jed se apartó del muro. Bueno, murmuró en voz baja, supongo que la parte tranquila de la mañana ha terminado. Rose sintió que el miedo volvía a invadirla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Jed deslizó cartuchos nuevos en el revólver uno por uno. Clic, clic, clic. El sonido resonó suavemente en el granero. Luego cerró el tambor. Lo mismo que hago siempre, dijo. Rose esperó. Jed caminó hacia las puertas del granero y apoyó una mano en la manija. Dale a un hombre una oportunidad para cambiar de opinión, dijo con calma. Y si no lo hace, Jed empujó la puerta lo suficiente para ver a los jinetes con claridad. El caballo que iba al frente se detuvo en el patio. El jinete bajó lentamente, alto, corpulento, con el sombrero calado hasta las cejas, y cuando levantó la vista hacia el granero, Jed reconoció el rostro de inmediato. Clint Arrow había venido en persona. Eso le decía a Jed más que cualquier rumor. Lo que Rose supiera. Clint no confiaba en que nadie más lo arreglara. Y a juzgar por su sonrisa, ya sabía que Rose Bennett seguía viva. Clint Arrow no se apresuró. Los hombres como él rara vez lo hacían.
Se alejó de su caballo despacio y con calma. El polvo flotaba alrededor de sus botas como si tuviera todo el tiempo del mundo. Dos jinetes permanecían montados detrás de él. Ambos llevaban rifles sobre sus sillas de montar. Ambos vigilaban el granero. Jed Kalewo lo vio todo a través de la estrecha rendija de la puerta. Cerró los ojos por medio segundo. 3 hombres, tal vez más fuera de la vista. Y Rose, sangrando en el heno detrás de él. No era una buena mañana. Detrás de él, Rose susurró, ¿es él? Jed no se giró. Sí, dijo en voz baja. Rose sintió que el aire salía de sus pulmones. Incluso después de todo, oír el nombre y ver al hombre eran dos cosas muy diferentes. Jed empujó la puerta del granero lo suficiente como para salir. Las bisagras crujieron suavemente. Clint lo notó enseguida. Sonrió, no una sonrisa amistosa, sino de esas que se extienden lentamente cuando un hombre cree que ya lo es. Bueno, ahora Clint llamó desde el otro lado del patio, su voz se oyó con facilidad en el aire. No sabía que alguien vivía aquí. Jed se alejó unos pasos de la puerta del granero. No mucho, lo suficiente como para bloquear la vista del interior. Compré el lugar la semana pasada, dijo Jed, aún tratando de averiguar qué tablas necesitaban reparación. Clint soltó una risita. Detrás de él, uno de los jinetes se movió en la silla, sus caballos pisoteando el polvo. Clint observó a Jed con atención, luego sus ojos se dirigieron hacia el granero. ¿Te importa si echamos un vistazo? Preguntó. Jed se rascó la barba lentamente. Depende de lo que busques. Clint se encogió de hombros. Perdí un caballo esta mañana. Jed asintió como si lo estuviera pensando. Sucede. Clint dio unos pasos lentos hacia adelante. Lo curioso es, continuó, que las huellas conducían directamente a este rancho. Jed no se movió. Por el rabillo del ojo, vio a Rose moverse ligeramente en las sombras detrás de la puerta. Esperaba que Clint no lo hubiera visto. Las huellas se confunden por aquí, dijo Jed con calma. El viento hace cosas raras con la tierra. Uno de los jinetes detrás de Clint se rió. Clint no. Siguió caminando hasta que estuvo a solo unos metros de distancia. Ya estamos lo suficientemente cerca como para. Jed podía ver el polvo en su abrigo. Lo suficientemente cerca como para oler el whisky en su aliento. ¿Vives solo?, preguntó Clint. Jed asintió una vez. Sí. Clint ladeó ligeramente la cabeza. Eso debe ser solitario. Jed se encogió de hombros levemente. A algunas personas les gusta la tranquilidad. Clint volvió a mirar hacia el granero. La torcida marca HBR en la manta rota del interior pasó fugazmente por la mente de Jed. Clint no estaba allí por un caballo. Ambos lo sabían. Clint se detuvo. Luego se inclinó ligeramente hacia un lado, tratando de ver más allá de Jed hacia las puertas del granero. Jed cambió su peso lo suficiente como para bloquear el ángulo. Clint lo notó. Su sonrisa se ensanchó. Bueno, ahora, dijo Clint en voz baja. Eso es interesante. Detrás de la puerta del granero, Rose contuvo la respiración. Sus manos se aferraban al áspero saco de pienso que llevaba sobre los hombros. Cada sonido del exterior parecía más fuerte de lo que debería. Cada palabra parecía más cercana. La voz de Jed se mantuvo firme. ¿Ya terminaste de mirar?, preguntó. Clint lo observó. Un largo instante transcurrió entre los dos hombres. El viento soplaba en el patio. Una tabla suelta del granero crujió. Finalmente, Clint volvió a hablar. ¿Has oído alguna vez el nombre de Rose Bennett?, preguntó. Dentro del granero, Rose sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Jed no se giró, no miró hacia atrás, ni siquiera parpadeó. No, dijo. Clint observó su rostro con atención. Luego se rió. Un sonido breve y sin humor. Qué lástima, dijo Clint. Porque oí que la vieron por última vez por aquí cerca.
Jed dejó que el silencio se instalara por un momento. Luego dijo algo que hizo que los jinetes detrás de Clint se removieran incómodos en sus sillas de montar. Bueno, respondió Jed, tranquilo como la tierra seca. Si fuera inteligente, ya estaría muy lejos de ti. La sonrisa de Clint desapareció por un segundo, pero fue suficiente. El ambiente entre los dos hombres cambió. La charla amistosa había terminado. Clint levantó lentamente la mano y se ajustó el sombrero. Luego miró hacia el granero una vez más, y esta vez entrecerró los ojos porque desde dentro de la penumbra de la puerta, por un instante, había visto, algo se movió. No mucho, solo lo suficiente para que un hombre precavido lo supiera. Clint volvió a mirar a Jed y su voz bajó. «¿Te importaría hacerte a un lado?», dijo, «porque creo que la mujer que buscamos ya está dentro de tu granero». Las palabras de Clint Arrow quedaron suspendidas en el aire como polvo que se negaba a sentarse. «¿Te importaría hacerte a un lado?» Jed Callewa no se movió. Ni un centímetro. Permaneció de pie frente a la puerta del granero con una mano apoyada relajadamente cerca de su cinturón, los hombros relajados como un hombre que no tenía nada que ocultar ni otro lugar donde estar. Detrás de él, dentro del granero, Rose Bennett sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los hombres de afuera podían oírlo. Clint observó a Jed con atención. Los jinetes detrás de él se movieron de nuevo en sus sillas de montar. Uno de ellos se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de mirar por encima de Jed hacia el oscuro interior del granero. Jed lo notó. Dio medio paso hacia un lado, lo suficiente para bloquear la vista de nuevo. Clint sonrió lentamente. «Bueno, ahora», dijo. «Eso es interesante», Jed se encogió de hombros. «Lleno de herramientas rotas y heno polvoriento», respondió. «No hay mucho que valga la pena ver». Clint se rascó la mandíbula, fingiendo pensar en ello. Luego dio otro paso más cerca. Lo suficientemente cerca ahora como para que Jed pudiera ver la fina cicatriz que le recorría la mejilla. «¿Alguna vez tienes la sensación», dijo Clint con indiferencia, «de que alguien te está mintiendo?» Jed ladeó ligeramente la cabeza. A veces, la sonrisa de Clint se desvaneció. «Sí», dijo. «Tengo esa sensación ahora mismo». El viento volvió a soplar en el patio, trayendo consigo el olor a yerba seca y sudor de caballo. Dentro del establo, Rose cerró los ojos con fuerza. Sus dedos se clavaron en la tela áspera del saco de pienso que llevaba sobre los hombros. Si Clint cruzaba esa puerta, todo habría terminado. Jed también lo sabía. Podía sentir a Clint tanteando el momento, esperando, buscando la más mínima señal de debilidad. Jed habló antes de que Clint pudiera dar otro paso. «Dijiste que perdiste un caballo», dijo Jed con calma. Clint asintió. «Así es», Jed miró más allá de él hacia los jinetes. «Qué curioso», continuó Jed. «Porque los hombres que buscan un caballo suelen dispersarse». Los ojos de Clint se entrecerraron ligeramente. «No suelen ir directamente a un establo como si ya supieran lo que hay dentro». El jinete a la izquierda de Clint se movió incómodamente. Clint lo notó, pero no se giró. En cambio, rió suavemente. «Bueno», dijo. «Quizás tuve suerte». Jed asintió levemente. «Quizás». Otro largo silencio se instaló en el patio. Entonces la mirada de Clint se desvió hacia abajo. Notó algo cerca de las botas de Jed. Una mancha oscura en la tierra. ¿Sangre? No mucha, pero suficiente. La sonrisa de Clint regresó. Lenta. Segura. «Parece que alguien se lastimó por aquí», dijo. Jed miró hacia abajo brevemente. «Me corté la mano arreglando una cerca esta mañana». Clint se agachó ligeramente, estudiando el suelo. Luego volvió a mirar hacia arriba. «Lo curioso de la sangre», dijo, «es que suele llevar a alguna parte». Detrás de la puerta del establo, Rose sintió una oleada de pánico subirle al pecho. Intentó quedarse quieta, intentó no moverse, pero un dolor agudo le recorrió la pierna de nuevo y se movió ligeramente en el heno. Solo un poco, lo suficiente. Afuera,
Clint giró la cabeza, con la mirada fija en la puerta del granero. Jed lo vio. Sabía que había llegado el momento. Clint se puso de pie lentamente. Bueno, dijo en voz baja, creo que echaré un vistazo ahora. El jinete de la derecha desenganchó su rifle de la silla de montar. Jed también lo notó. También notó la inquietud de los caballos. Los animales a menudo presienten el peligro antes que los hombres. Jed exhaló lentamente. El tipo de respiración que un hombre toma cuando termina la parte más conversadora de la mañana. Clint dio un paso adelante de nuevo. Un paso, luego otro. Jed finalmente llevó la mano al revólver que tenía al costado. No rápido, no amenazante, simplemente lo dejó allí. Clint se detuvo por primera vez desde que llegó. La seguridad que mostraba en su postura se resquebrajó ligeramente. ¿Piensas dispararme en tu propia propiedad?, preguntó Clint. Jed se encogió de hombros. ¿De qué depende? Los ojos de Jed permanecieron fijos. Decidás un paso más. Los dos jinetes detrás de Clint intercambiaron una mirada. El viento volvió a soplar en el patio. El polvo rodó por el suelo entre los hombres. Clint miró fijamente a Jed durante un largo instante. Luego se rió entre dientes. ¿De verdad crees que puedes detenernos a los tres?, preguntó. Jed no sonrió. En realidad no, dijo. Esa respuesta pareció confundir a Clint por medio segundo. Jed continuó. Pero no necesito detener a los tres. Clint frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? La voz de Jed bajó de tono, tranquila, monótona. Como suena un hombre cuando ya ha aceptado cómo podrían terminar las cosas. Significa, dijo, solo tengo que detenerte la primera vez. El patio quedó en completo silencio. Incluso los caballos dejaron de moverse. Clint lo miró fijamente, tratando de decidir si el viejo vaquero estaba fanfarroneando. Tratando de decidir si el hombre frente a él era un tonto o algo mucho peor. Entonces la mirada de Clint se desvió de nuevo, pasando por Jed, hacia la sombría puerta del granero. Y fue entonces cuando tomó su decisión, porque Clint Arrow levantó lentamente una mano, no hacia su arma, sino hacia el jinete que venía detrás. Y cuando éste levantó su rifle y apuntó directamente a la puerta del granero, Jed se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Clint Arrow no pensaba entrar en ese granero. Pensaba quemarlo con Rose Bennett dentro. El jinete levantó el rifle. Durante un largo segundo, todo el patio se quedó paralizado. El polvo se extendió por el suelo. Una tabla suelta del granero crujió. Rose Bennett sintió que el mundo se reducía al sonido de su propia respiración. Jed Callew vio alzar el rifle y comprendió exactamente lo que Clint Arrow estaba a punto de hacer. Clint no pensaba registrar el granero. Pensaba destruirlo. El fuego era más fácil que las preguntas. El fuego borraba las huellas. El fuego borraba a los testigos. Y aquí, un incendio en un granero podía pasar por mala suerte si los hombres adecuados contaban la historia primero. Y hombres como Clint Arrow siempre había preferido los finales tranquilos. Jed se movió primero. No rápido, solo seguro. Su revólver salió de la funda con el movimiento tranquilo de un hombre que había hecho las paces con sus decisiones hacía mucho tiempo. El primer disparo resonó en el rancho como un trueno. El jinete gritó y dejó caer el rifle al polvo. Los caballos entraron en pánico. Clint giró de lado, maldiciendo. El segundo jinete sacó su arma, pero se detuvo cuando vio que el cañón del revólver de Jed ya apuntaba directamente al pecho de Clint. Por un segundo, Clint no levantó las manos. Simplemente se quedó allí, midiendo al anciano frente a él, como si todavía pensara que la edad pudiera significar debilidad. Entonces vio algo en el rostro de Jed que no esperaba. No miedo, no ira, solo la mirada impasible de un hombre que ya había decidido hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Ese fue el momento en que Clint comprendió que este rancho no iba a ser fácil de romper. El patio volvió a quedar en silencio. Esta vez era un silencio diferente, el tipo de silencio que llega cuando cada hombre comprende exactamente cuán cerca está el abismo.
Es. Clint levantó lentamente las manos. Su sonrisa había desaparecido. Estás cometiendo un error, dijo. La voz de Jed permaneció en silencio. Tal vez el dentro del granero, Ross escuchó cada palabra. Su corazón aún latía con fuerza, pero algo había cambiado. Por primera vez desde que comenzó aquella terrible noche, alguien se interponía entre ella y el hombre que creía que su vida no importaba. Clint miró alrededor del rancho. 3 hombres, un viejo vaquero, una mujer herida. Y de repente, las cuentas ya no parecían tan simples. Clint escupió al polvo. Esto no ha terminado, dijo. Jed asintió una vez. No, pero aquí termina hoy. Los jinetes hicieron retroceder sus caballos lentamente. Nadie disparó otro tiro. Nadie dijo otra palabra. En un minuto, los hombres de Arrow Ridge regresaban cabalgando sobre la yerba seca, su polvo desvaneciéndose lentamente en el amplio cielo matutino. Jed esperó hasta que el sonido de los cascos desapareció por completo. Solo entonces bajó el revólver. Jed enfundó el revólver de la misma manera. Lo había hecho durante 40 años. Lento, seguro y sin remordimientos, se quedó allí un momento más, mirando hacia la tierra vacía. Luego se dio la vuelta y regresó al granero. Rose seguía sentada contra la caja de madera. Le temblaban las manos, pero ahora tenía los ojos claros. Jed se arrodilló junto a ella y revisó el vendaje de nuevo. ¿Estás bien?, preguntó. Rose asintió lentamente. Creo que sí. Jed esbozó una leve sonrisa. Bien, porque la verdad era algo que ambos entendían. La vida en el viejo oeste nunca se trató de ganar todas las peleas. Se trataba de elegir qué lucha valía la pena librar. Rose Bennett casi había sido borrada del mundo esa mañana, abandonada en un granero para desaparecer en silencio. Pero un hombre se negó a apartar la mirada. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiar el rumbo de una vida. No la fuerza, no el dinero, solo la simple decisión de que otro ser humano merece una oportunidad. Siempre he creído que historias como esta se quedan con nosotros por una razón. Tal vez en algún momento de nuestras propias vidas, nos hemos encontrado en un momento así. Un momento en el que alejarse habría sido más fácil. Un momento en el que hacer lo correcto parecía arriesgado. Así que, déjenme preguntarles algo simple. Si hubieran estado en el lugar de Jed Calloway esa mañana, ¿habrían abierto la puerta del granero o se habrían marchado y se habrían dicho a sí mismos que no era asunto suyo? Y otra pregunta, ¿hay algún momento en su vida que todavía se sienta como su propia encrucijada polvorienta? Un día en el que una pequeña elección lo cambió todo. Para mí personalmente, lo que permanece en mi mente de esta historia no es el arma. Es el coraje silencioso. Un viejo vaquero cansado que simplemente decidí que el mundo no mejora cuando la gente buena se queda callada. A veces, una voz tranquila es más fuerte que una habitación llena de amenazas. A veces, lo más poderoso que una persona puede decir es simplemente, esto dice hoy no. Esta historia fue recopilada y recontada a partir de antiguos cuentos del oeste e inspiraciones históricas. Se ajustaron algunos pequeños detalles para que la historia pudiera transmitir lecciones más claras y un significado emocional para la actualidad. Las imágenes de este vídeo fueron creadas con la ayuda de IA para dar vida a la historia. Si este tipo de narración no es lo tuyo, no hay problema. Pero si esta historia significó algo para ti, aunque sea un poco, deja un comentario y házmelo saber. Me ayuda a saber qué tipo de historias vale la pena buscar y compartir contigo. Y si disfrutas de historias tranquilas del oeste sobre valentía, decisiones y los extraños caminos que la vida nos pone delante, considera darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Ayuda a que estas historias lleguen a más personas que podrían necesitar escucharlas. Así que antes de irte, dime una cosa. ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Y desde qué parte del mundo estás escuchando esta noche? Porque en algún lugar de allí, otra historia como esta espera ser contada. Y a veces la siguiente comienza de la misma manera que esta, con una sola decisión, una mañana tranquila y alguien que elige no caminar.